Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial de CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. El día de hoy nos reunimos particularmente para conocer tópicos respecto a la vida y obra del conocido Maestro Jesús de Nazaret, considerando que estamos en Semana Santa o Semana Mayor y queremos dar un aporte a todas las personas que sintonicen con nuestras ideas, con nuestras creencias y convicciones, para aportarles un granito de arena que permita una mayor comprensión acerca de estas fechas y en particular acerca de la misión de nuestro Divino Maestro Jesús. Para ello se elabora esta sesión, esta instrucción. Esperamos que sea de su agrado y esperamos contar con sus comentarios, preguntas, opiniones o puntos de vista. El material se graba y queda en YouTube para consulta y para todos ustedes. Empezamos con esta sesión. Nos atañe, como decíamos, la atención puesta, la concentración, la reflexión acerca de la vida y obra del ser conocido como Jesús el Cristo o Jesús de Nazaret, que para nosotros lo consideramos hermano, maestro o guía y también un amigo. Vamos a basarnos para este estudio en el libro El Sublime Peregrino, escrito por Ercilio Máez y dictado por el espíritu Ramatiz, conocido como Ramatiz. Este ser conocido, Ramatiz, fue un filósofo egipcio. Vivió en la época de Jesús, de hecho, tuvo un encuentro con él y Ramatiz, a través de un canal o medium entrenado de siglos atrás, que fue Ercilio Máez, y en el anterior siglo XX, propiamente nos habla acerca de la naturaleza angélica de Jesús, el Cristo. Nos da revelaciones que trascienden las creencias que por mucho tiempo hemos tenido procedente de las religiones dogmáticas tradicionalistas y nos permite un mayor acercamiento y encuentro con el auténtico Jesús, ese Jesús humano, ese Jesús sencillo, que a la vez es nuestro guía, pero no deja de ser nuestro hermano. Su naturaleza angélica lo veremos reflejado en algunos descubrimientos que nos hace Ramatiz y particularmente el verdadero propósito o sentido de su misión en la tierra. En este libro invitamos a todos para que lo puedan consultar. Se narra el proceso de encarnación de este divino ser. Se habla acerca de María, de su trascendencia, de su papel como madre física, madre terrena del Maestro Jesús, al igual que su padre físico, que fue José. También se nos contesta el por qué nació en Judea y a qué se refiere con la traición de Judas, si fue realmente tal como lo escriben los textos bíblicos. También nos revela muchísimo acerca de que no hubo tantos milagros como se le atribuyen, ni tampoco alteraciones sobrenaturales que irían en contra de las leyes divinas. Nos revela bastante acerca de la relación que tuvo Jesús con el Cristo planetario y de qué modo se manifestó esa relación. También la Tierra se nos dice que va a pasar en este tercer milenio a un grado mayor, va a ser promovida a un grado sideral mayor. Todo ello lo podemos encontrar en este libro que es El Sublime Peregrino. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que pueden ser claves para entender y sobre todo profundizar acerca de estas enseñanzas. La pregunta número uno es ¿cuál fue el objetivo de la encarnación mesiánica y pasión sacrificial del Maestro Jesús en la tierra? Y bueno, la respuesta de Ramatiz es que el objetivo de la encarnación del Maestro como instructor, como Mesías, fue programada siglos atrás, por muchísimo tiempo atrás, por los, digámoslo así, el gobierno sideral que rigen los mundos y que también rigen la tierra. Se preveía un proceso de crecimiento de la humanidad, pero era necesario también impulsar porque estaba en un proceso de estancamiento. La raza humana es muy particularmente perezosa, nos cuesta trabajo aprender
y bueno, tenemos la tendencia a la inercia. Entonces el Maestro Jesús, como regente o gobernante planetario, fue seleccionado de la línea angélica del reino de los amadores como el vehículo o el instrumento de Dios que venía a la tierra encarnando para acelerar en todo lo que fuera posible el ritmo o el proceso de la evolución espiritual de nosotros, los terrenos, con objeto de proporcionar el mayor número de redención posible de almas. En este cierre de ciclo, que es el llamado juicio final, que estamos en ejecución en este presente siglo, donde se iba a hacer la separación del trigo y de la cizaña. También el conocida separación de los lobos y las ovejas. Y bueno, también de alguna forma los que se colocarían a la derecha del Cristo y a los que estarían a la izquierda. Es algo alegórico, simbólico, pero nos dice que el fin de los tiempos, el juicio final, pues son imágenes, es un símil que nos recuerda que va a ser como si fuera en un jardín donde se permitió el crecimiento del trigo y la cizaña. En un momento dado se tiene que hacer el desbrozar o quitar la cizaña y dejar que el trigo crezca. Y en esto estamos en esta época moderna. Ahora bien, referente al trigo y la cizaña, podemos ver que son dos plantas muy parecidas, que no es tan fácil distinguirlas, pero el trigo es comestible y la cizaña no. La cizaña viene a ser como una hierba mala. Y en este sentido también vemos que en los seres humanos existen seres que propenden a tener un carácter pacífico, amable, gentil, como una oveja, pero hay aquellos que simplemente buscan comerse a su hermano, robar, eh, mentir, hacer daño a sus prójimos, buscar el materialismo, la riqueza, el orgullo, impulsados por el orgullo, por ejemplo, y esos son los lobos que habla la Biblia. Y también están los que se colocan a la derecha y a la izquierda. En este sentido, se va a hacer una separación. De hecho, ya se está haciendo a través de diferentes fenómenos que se manifiestan en la Tierra, a través de las pandemias, de los terremotos, de las guerras y de situaciones tanto familiares como situaciones colectivas, a nivel personal y a nivel colectivo, se vienen haciendo la selección a través del proceso llamado muerte, donde algunos espíritus pues tienen como por decirlo así bastante peso, están más oscuros y algunos otros se han aclarado, se han aligerado. Entonces aquí nos dice que los primeros, o sea, las ovejas o el trigo, o los de la derecha, son los pacíficos, los que son altruistas por naturaleza, son humildes, buscan ser compasivos, son los que son los representantes de las sublimes bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Ustedes pueden consultar el Sermón de la Montaña y es algo extraordinario. Sí, en la segunda parte, los que son llamados los malos, los lobos, la cizaña, los de la izquierda, colocados a la izquierda del Cristo, pues son aquellos que no aprendieron sus lecciones, que pese a innumerables reencarnaciones, pues siguieron en la senda del mal y son los que por tendencia son malos, son crueles, son avaros, son irascibles, eh, dejaron crecer mucho el orgullo personal, tienen una tendencia egoísta y egocentrista, son hipócritas, lujuriosos, celosos irremediables, y son todos aquellos que podemos ver que les gusta muchísimo el dinero, las posesiones, y que priorizan al dios del oro sobre el espíritu, es decir, la materia sobre el espíritu, la personalidad sobre la colectividad, por ejemplo, el bien sobre el mal, la luz o la sombra sobre la luz. De alguna forma priorizan, en este caso, el mal sobre el bien y priorizan las sombras sobre la luz. Digámoslo así, son las hierbas dañinas de los jardines y como lo comentábamos anteriormente, va a llegar un momento en que esa hierba dañina, aunque son nuestros hermanos, van a ser poéticamente arrancadas o apartadas de ese jardín
y van a ser reubicadas o reinsertadas o resembradas en un planeta inferior. Esto obviamente después del proceso llamado muerte. Entonces, en este tercer milenio, ¿qué es lo que va a pasar? Ya estamos a partir del año 2000, ya iniciamos el tercer milenio y se dice que la Tierra va a ser promovida a un grado sideral mayor, equivalente a un curso espiritual superior. Entonces la Tierra va a seguir evolucionando y por ende la humanidad que la va a poblar tiene que tener una vibración afín al avance evolutivo de la Tierra. Es decir, la Tierra sube de nivel y los seres humanos que la habiten tienen que subir de nivel. En Juan, en el capítulo 21, el versículo 27 dice, no entrarán en ella, o sea, en la tierra, cosa alguna contaminada, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, aquellos que de alguna forma se hayan esforzado en desarrollar los valores morales, los valores cristianos, la bondad, la humildad, la generosidad, la paciencia, el amor. Y este proceso de selección, que pareciera que no se ve, pareciera que los malos están ganando y los buenos no, ese es simplemente es una impresión o es una apariencia, porque al final a todos nos llega la hora en la cual desencarnamos o morimos y después de esa desencarnación somos reubicados en base a la vibración que hayamos alcanzado. Entonces, los espíritus que van a nacer en la tierra ya liberada, en la tierra de luz, que ya hayamos superado esta etapa de transición, van a ser debidamente reencarnados, van a nacer nuevamente como bebés en esa tierra, una tierra hermosa, paradisiaca, una tierra maravillosa donde el mal ya no va a tener tanto predominio y los espíritus que debidamente se ajustaron a sí mismos a través de las enseñanzas del Cristo, lo que llamamos el Evangelio, las ovejas, el trigo o los derechistas van a tener derecho, van a tener el pase, por decirlo así, para poder renacer en ese mundo, un mundo de luz, la tierra de luz. Y esto en este preciso momento se está dando esa selección, tanto a nivel individual, a nivel familiar y a nivel colectivo, se está dando ya la separación. Y se dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero realmente todos somos llamados porque todos somos hijos de Dios, pero nos elegimos a nosotros mismos. Entonces, como dicen por ahí, el que quiera seguir siendo malo, que lo siga haciendo. Y el que sea bueno, que no deje de serlo. Lo ideal sería que el que quiere ser malo, seguir siendo malo, se dé un espacio para poder rectificar porque todavía está a tiempo. Es importante que en esta prueba, porque todos estamos siendo puestos a prueba de manera sutil, de manera invisible, que no perdamos la oportunidad. Muchos de nosotros estamos en la última encarnación aquí y lo importante es no equivocarnos gravemente. Por ejemplo, evitar en todo lo posible el suicidio, evitar quedarse dormido en los propios laureles, tratar de hacer un esfuerzo por servir al prójimo, un esfuerzo por renovarse moralmente, por priorizar al espíritu sobre los intereses materiales. Es un llamado que se hace a todos los seres para que no quedemos dormidos como el camarón que se duerme, la corriente se lo llevó. Entonces, muy importante esto. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la salvación. Se habla tanto de la salvación y las religiones nos han enseñado que pues es solo por Jesús que somos salvos o que a través de Jesús es la única manera de podernos salvar. Bueno, podemos decir que el Maestro Jesús es un modelo, es una guía que nos permite salvarnos, pero a nosotros mismos. Se dice que las profecías del Viejo Testamento hablaban precisamente hace siglos acerca de un Mesías que vendría. Es un elegido de Dios y Salvador y Libertador, particularmente del pueblo elegido de Israel, que está y sigue, que estaba cautivo de los romanos. Entonces los hebreos esperaban pues, a un guerrero, a un gobernante, a un rey que con espada en mano pudiera liberar al pueblo israelita
de la cautividad a la cual los tenían los romanos. Esa era una idea que tenían y que la siguen teniendo, de hecho. También curiosamente, después de la venida del Maestro Jesús, las iglesias cristianas pues adoptaron el concepto del Salvador pero le dieron un cambio. Ellos pensaron que el Salvador era una persona que venía propiamente a quitarnos los pecados. De hecho, en la antigüedad los judíos sacrificaban a un cordero, o sea, lo mataban, lo dejaban de sangrar y decían que pues el cordero era una ofrenda a Jehová. Digámoslo así, como en lugar de sufrir las causas cometidas, los pecados que los seres humanos cometemos, poníamos como chivo expiatorio a una oveja, a unas palomas y las sacrificaban en ese entonces. Por eso de ahí se habla el cordero, ¿no? El cordero sacrificado a Dios. De alguna forma es una creencia antigua y bueno, las iglesias cristianas, sin afán de meritar su labor, porque hacen mucho bien también, han identificado, particularmente la Iglesia Católica, a Jesús como Dios, Dios hecho hombre y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa iglesia en particular nos dice que a través de los ritos, a través de, digámoslo así, sacramentos y algunas otras iglesias cristianas, a través de reconocer y decir simplemente que Jesús es su Salvador personal, podemos quedarnos libres de toda culpa, de toda responsabilidad y se nos quitan o borran los pecados. Y bueno, la verdad, en honor a la verdad, sin pretender ofender sus creencias o dañar susceptibilidades, en honor a la verdad que entendemos nosotros, podemos decir que Jesús nunca afirmó particularmente que Él fuera Dios mismo. De hecho, Dios es la energía creativa, la conciencia universal, la causa primera fuente de todas las cosas, incluyendo de Jesús mismo y de todos nosotros. Entonces, Dios es una conciencia vastísima, infinita, todopoderosa, etcétera. Y podemos afirmar que, pues bueno, aunque Jesús es un ser elevadísimo, lo cierto que es también criatura de Dios. Entonces, de alguna forma, el mismo Jesús nos dejó muy claro que Él era hermano mayor de todos nosotros, los hombres, cuando afirmó, dice, yo voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Con ello denota que Él es un hermano de nosotros y que tenemos un solo Dios universal. También hay que recordar, y hay muchos pasajes en los cuales Jesús nos decía, cuando le decía a las personas enfermas que se curaban por fe, por convicción, por creencia, tu fe te ha salvado. Es decir, la propia fe, la propia creencia del propio individuo, el propio esfuerzo, de alguna forma, por redimirse, por liberarse de los ciclos del error, de tu fe te ha salvado, decía el maestro, y vuelve, pero no peques más, no vuelvas a pecar, no te equivoques más, no sigas generando causas que provoquen efectos negativos. Y también nos recordamos la advertencia que decía, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo no los reconoceré, pues sois hacedores de maldad. Y se ha observado actualmente en diferentes escuelas o religiones o iglesias donde dicen, pues sí, que el Señor es Jesús, de alguna forma, y bueno, tienen toda una ceremonia, rituales, se venden objetos según sagrados, etcétera, pero debemos recordar que por los frutos se conoce el árbol. Las enseñanzas del Maestro Jesús fueron dadas de manera libre, sin ningún costo, y todos aquellos que somos receptores de esas enseñanzas debemos compartirlas, aquellos que las buscan o que las necesitan, sin cobro alguno. Es decir, la enseñanza se da de manera libre, de manera natural, sin cobro, porque así la hemos recibido. Al igual que los dones espirituales, por ejemplo, las personas que los reciben por gracia, dádiva divina,
y lo ideal sería que los pusieran al servicio de sus semejantes sin cobro alguno. ¿Por qué? Porque donde hay dinero, hay interés, y donde hay interés, pues ahí ya no está Dios, no está Jesús. Vamos a concentrar nuestra atención en un tema muy interesante. Eh, ¿Qué representa el Evangelio traído personalmente por Jesús a la tierra? El Evangelio no es algo únicamente religioso. Se ha tomado en el aspecto religioso de la vida el Evangelio, pero la palabra Evangelio significa buena nueva. ¿Y qué significa la buena nueva o el Evangelio de Jesús? Pues realmente el Evangelio o buena nueva es un código moral de las costumbres y reglas de la vida angélica. Y proporciona la salvación al espíritu del hombre, entre comillas salvación, porque es una guía para liberarnos nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo de los grilletes del instinto animal que todavía pesa sobre nosotros, y particularmente de las ilusiones de la vida material, de las ilusiones del ego, de lo que es el orgullo y el egoísmo, como dos de las características o defectos del ser humano que debemos lograr vencer. Entonces, aquí nos dice que el Evangelio es como un conjunto de reglas, de normas de conducta, de enseñanzas, un código moral, donde y por decirlo de alguna forma, nos educan en el nivel primario de la vida angélica. Entonces, es como si fuera un reglamento, como si fuera una serie de normas de conducta, normas de comportamiento, que si las cumplimos, pues evitamos, o sea, nos salvamos de la emigración compulsoria, o sea, de la emigración que se está dando, y compulsoria se refiere básicamente a que se está dando en base a la negatividad del ser humano por avanzar, por no aceptar la renuencia del género humano por querer mejorar y cambiar su vida para bien. Entonces se van a ver forzados, por decirlo así, los seres que no hayan escuchado en ninguna de sus encarnaciones o no quieran hacer caso al mensaje del Evangelio y van a ser reubicados en un planeta inferior, un planeta del nivel evolutivo de la época de la Tierra hace miles de años o quizás millones, cuando todavía estábamos en la época de las cavernas, en la época de la lucha por la sobrevivencia básica. Y esto es lo que llamamos que en este fin de los tiempos o juicio final se está dando esta selección sin darnos cuenta. Y bueno, hablando un poquito sobre la tradición y lo que llamamos la Semana Santa o Semana Mayor, que coincide de alguna forma con la Pascua judía, hay una relación bien interesante, la Pascua cristiana y la Pascua judía. En esta época, o sea, por el mes de marzo, abril, en digamos, un poco después de la primavera, del inicio de primavera, 21 de marzo, se celebraba en los judíos, con los hebreos, una festividad donde la familia se reunía, se compartían regalos, se alentaba la convivencia familiar y particularmente se recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud que vivió por 40 años en Egipto y esta liberación dada por Moisés al pueblo judío. Entonces comía pan sin levadura, hierbas amargas, y bueno, algunas cosas que se hizo como un ritual. Y esto se le llamaba el Pesaj judío, o sea, la Pascua judía. Cuando Jesús regresa, llega y él mismo, el Maestro Jesús, no ofendiendo, no quiso ofender las costumbres, continuó con la ceremonia de la cena del Pesaj judío y también incorporó, por ejemplo, el elemento de lavado de los pies que lo instituyó Juan Bautista propiamente, en el cual querían demostrar que el maestro se ponía al mismo nivel que los discípulos y el que era mayor espiritualmente debería ser el servidor de todos. Entonces la Pascua cristiana también celebra ese proceso de redención, de liberación, pero enfocado particularmente en la vida del Maestro Jesús,
vida, obra y resurrección de Jesús el Cristo. Entonces, los temas de libertad y redención son para ambas tradiciones y actualmente podemos recordar que esa Pascua judía o Pascua cristiana es una recordación para todos nosotros para dar un paso, una transformación del yo viejo, del yo anterior, al yo renovado. Nos invita la reforma moral, la transformación, el cultivo de valores, el autoconocimiento, el adquirir virtudes y ponerlas al servicio de nuestros semejantes. Aprender a vivir en la verdad, en la justicia, a desarrollar, por ejemplo, en el caso del orgullo, hay que desarrollar la impersonalidad, es decir, superar el orgullo a través de la humildad, y en el caso del egoísmo, trascenderlo, el egoísmo a través de la caridad y el servicio fraterno a nuestros semejantes. Esa es la invitación que se nos hace. Y muy bien, por qué existe todavía? Todavía no hemos entendido el verdadero significado de la pasión de Jesús. En la actualidad podemos ver películas, podemos ver documentales y cada año pasa lo mismo. Se hacen culto a la cruz, culto a la sangre, al sacrificio, se rememora el dolor, el sufrimiento del Maestro y de ahí no pasamos. Cada año estamos poniendo la atención en lo mismo. En México tenemos la, digámoslo así, la escenificación en diferentes pueblos de la pasión y muerte de Jesús, la crucifixión, y las personas van o vamos como si fuera quizás con algunos con respeto, otros como una festividad. Entonces, ¿qué nos dice Ramatiz acerca de por qué no hemos comprendido el significado verdadero de la pasión de Jesús? Y nos dice, es una equivocación de la tradición religiosa considerar que el supremo sacrificio de Jesús consistió esencialmente en su pasión y sufrimientos, que media entre la condenación de Pilatos, o sea, desde el momento que Pilatos condenó, y después todo el proceso hasta el holocausto de la cruz. Y dice Ramatiz, si ese fuera el caso, millares de sufrientes que quizás sufrieron más que Jesús, hubieran sido consagrados salvadores de la humanidad. Es decir, realmente el mérito, digámoslo así, no es que sufras más o la pasión o el sufrimiento. No es así porque hay seres que han sufrido atrozmente y por más tiempo. Se dice aquí que en honor a la verdad, el sacrificio y sufrimiento del Maestro se debió al penoso y milenario descenso espiritual vibratorio para ajustar su psiquismo angélico a la frecuencia material del hombre terreno. Este proceso, que duró más o menos un milenio, o sea, 1000 años, que es muchísimo, se llama autorreducción. Autorreducción. No es autor, es autorreducción. Y este proceso de autorreducción, pues básicamente se refiere a que el ser tiene que hacer un esfuerzo inaudito para poder vibrar a una frecuencia más densa, más limitada y más baja como la frecuencia humana. Dice Ramatiz que es como querer encapsular un rayo de sol en una vasija de barro o querer meter algo tan sublime, tan elevado, en algo tan pequeño y tan limitado, tan rústico. Entonces, el Maestro Jesús realmente ese fue su sacrificio. Digámoslo así que sí, efectivamente sufrió y padeció y tuvo situaciones muy fuertes, lamentables, en el daño, los castigos que le provocaron sus compatriotas en esa época, los mismos romanos, y también el sufrimiento, obviamente en la cruz, todas las situaciones que vivió. Pero realmente eso fue un tiempo corto, unas horas de agonía, y realmente el mayor sacrificio fue descender al charco del lodo de la tierra, viniendo de un paraíso, viniendo de un planeta de tremenda luz. Entonces se dice que los 33 años de vida física fue el tiempo requerido y que la ley le permitió para entregar la buena nueva o el evangelio, el código moral por excelencia.
a toda la humanidad. O sea, el mismo maestro no podía vivir tantos años porque su espíritu vibraba a tal frecuencia que el mismo cuerpo físico no lo aguantaba. O sea, había mucha dificultad del propio ser para mantener el cuerpo porque realmente el espíritu vibraba en una frecuencia altísima. Entonces hubo ayuda del plano espiritual, pero realmente fueron 33 años de la vida física lo que la ley le permitió, porque sabían que el cuerpo mismo podía colapsar. Entonces era necesario, hasta cierto punto, apresurar, digámoslo así, o programar ese proceso de desencarnación. Y de alguna forma, esa desencarnación usualmente se da esa muerte, porque los enviados normalmente sellan, por decirlo de alguna forma, su sacrificio, logrando el éxito al mantener viva digámoslo así, el ideal del Evangelio. Se dice que el mismo maestro tuvo percepciones espirituales de cuál iba a ser su destino y de alguna forma era necesario, porque también es como cuando dicen por ahí que tiene que la semilla ser morir al ser enterrada para que pueda fructificar. El mismo maestro vio en una imagen que él era como un inmenso árbol, donde su propia sangre regaba las raíces y el árbol crecía para dar más sombra a la humanidad entera. Entonces, con ello aseguró la permanencia de su mensaje del Evangelio, que ha perdurado 2000 años después y seguirá por los tiempos futuros. También se dice que el maestro era necesario que cerrara este ciclo, que lo sellara, y después del sacrificio en el Calvario, su retorno al mundo celestial, a su mundo de origen, fue realmente un desahogo. Se liberaron los fluidos groseros que lo retenían en la tierra a través de la muerte del cuerpo físico, de la liberación que pudo obtener. Entonces, es interesante el tema. Esa sería una comprensión un poco más alta de la comprensión que se tiene a nivel popular. Ujú. Vamos a enfocarnos ahora al tema del Evangelio con mayúscula, con E mayúscula, y los Evangelios. Ustedes recordarán el Evangelio o la Buena Nueva realmente es la doctrina codificada del cristianismo auténtico, es la enseñanza sideral para las humanidades terrícolas o terrestres para que puedan empezar a estudiar y a la larga puedan graduarse y subir de nivel. Mientras que los evangelios son los libros o los textos que conocemos, que forman parte de la Biblia, que tenemos cuatro evangelios seleccionados, canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, enfocándonos al Evangelio con E mayúscula, es realmente ese compendio o código superior, código sideral para el espíritu que está encarnado en la tierra, pero también para los espíritus que no lo están. Sin embargo, podemos decir que es un código moral para vivirlo en la vida, en la tierra como encarnados. Es como un libro de primaria a nivel escolar que nos permite aprender a utilizar el alfabeto y a leer nuestras primeras palabras. Obviamente, después de algunos años de estudio, estudios intermedios, se espera que podamos alcanzar ciclos mayores de enseñanza superior. También se nos señala algo bien interesante, fíjense aquí. Se dice que la conjugación difiere de los libros que se escriben en la tierra y se invierte el orden de los pronombres usados. Por ejemplo, aquí en la tierra, el pronombre yo o yo es el que es primero, luego tú, luego él. O sea, refiriéndonos al yo individual, al tú, o sea, las personas que nos rodean, y él refiriéndonos a Dios. En el caso del Evangelio, con mayúscula, con mayúscula, debe conjugarse primero la tercera persona. O sea, la prioridad del Evangelio es él, o sea, Dios. Después la segunda prioridad es el tú, o sea, el prójimo. Y finalmente el yo. Ese sería el orden invertido, el orden inverso que deberíamos manejar en nuestra vida. Priorizar a Dios sobre todas las cosas y después amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. La ventaja, y digámoslo así, el mérito que tiene el Maestro Jesús es que vivió real y eficazmente lo que él enseñó, concretando la síntesis de un programa en base a la vida sencilla
y un modelo de vida realizable para todo hombre terreno, que nos permite no transgredir las leyes, la ley divina, no cometer errores, lo que llaman pecados. Pecado significa errar al blanco, es decir, no cometer, no transgredir o intentar transgredir las leyes divinas, porque todo efecto pues tiene una causa. No generar causas que nos provoquen más sufrimiento, y además el seguir o cumplir el Evangelio es un valioso elemento y evento para la felicidad del espíritu inmortal en posteriores reencarnaciones. Entonces, por eso se dice que el Evangelio, a través del Evangelio, de la divulgación, por eso el mismo maestro les pidió a los discípulos que predicaran el Evangelio. Id y predicad mi Evangelio, mi buena nueva, mi mensaje, porque ese era el objetivo. De hecho, se cumplió. Después de la muerte de Jesús, podemos decir que a través del sacrificio del Maestro, de su muerte, fecundó el Evangelio, la divulgación y la permanencia del Evangelio para estos tiempos y para tiempos futuros. También nos recuerda que decía el maestro, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Y a esto se refiere. Bueno, ya estamos por terminar esta pequeña charla, de pequeños comentarios acerca de la ocasión que nos toca rememorar. Y una pregunta interesante para todos es, ¿por qué o para qué me ha tocado vivir en esta época tan terrible y caótica? Muchas de las personas, sobre todo jóvenes que están en nuestros grupos, nos comentan, ¿no? Nos recuerdan, pero qué difícil vida me ha tocado vivir. ¿Por qué nací en esta época? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo salir del atolladero, de las dificultades? ¿Cómo puedo encontrar un camino que me dé alegría, felicidad, que me sienta pleno y realizado en esta vida? Primero podemos decir que todo se da por merecimiento y también por elección propia. La inmensa mayoría de los seres, hay billones de seres que quieren reencarnar en esta época y no a todos se les concede encarnar en un cuerpo físico. Entonces podemos decir que aunque nos esté yendo mal o tengamos problemas y dificultades, pruebas, podemos decir que fuimos favorecidos para tener un cuerpo físico en esta época. Y eso lo hicimos por elección propia. Muchos de nosotros quizás no recordemos porque nuestra vida puede ser problemática, puede ser caótica, podemos no encontrar la solución, pero también podemos decir que antes de encarnar nosotros vimos y planificamos nuestras propias pruebas, dificultades y decidimos salir adelante. Entonces hay una planificación reencarnatoria para todos nosotros, muchos de ello aceptada por nosotros mismos. También podemos decir que en este periodo de transición existen las dos corrientes, dos mundos o dos realidades. Un mundo que ya está por irse, pero no termina de salir, y un mundo que quiere entrar, pero no termina por manifestarse completamente. Estamos en una transición planetaria. Estamos queriendo pasar de una dimensión retardataria, limitada, oscura, a una dimensión de luz, de plenitud, de paz, de felicidad. Entonces, nuestro papel aquí en la Tierra, pese a nuestros problemas, necesidades y dificultades, es traer el espíritu a la materia. Es decir, aunque tenemos un cuerpo físico, es traer los valores del espíritu, los valores morales y espirituales que representa el Maestro Jesús, aquí a la Tierra, a esta vida. Con ello nos invitan a colaborar conscientemente con la instauración del reino de Dios, que no es más que el reino de la paz, de la verdad, del amor, de la fraternidad, la unidad, siguiendo para ello el Evangelio de Jesús. También es importante recordar que es una gran oportunidad porque entre más difícil esté la situación, tiene más mérito una labor de bien que podamos hacer. Cuando nos sacrificamos por un ideal para el beneficio de nuestros semejantes, en una situación bastante delicada o complicada para nosotros, tiene más mérito que el hecho de hacerla en estado de comodidad, de confort y sin tanto esfuerzo. Entonces, nuestro papel es dar aliento, dar esperanza y amor a nuestros hermanos y que seamos ejemplos, seguidores del Maestro Jesús en lo posible.
El vivir la experiencia humana es una gran oportunidad. Muchos seres que no son de esta tierra, que son de planetas diferentes, aún viendo la situación, las posibilidades de guerras, las necesidades, los problemas que presenta la Tierra, ven en el vivir la experiencia humana una gran oportunidad de aprendizaje, de redención, para poder trascender errores pasados de vidas anteriores, también para aprender lecciones y para avanzar en solidaridad con la raza humana. Bueno, hay mucha información, muchas enseñanzas del Evangelio. Y algo que tuvo el querido Maestro Jesús, básicamente es que con palabras de a centavo, como dice Connie Méndez, podía explicar las cosas de manera sencilla, de manera profunda y maravillosa. Yo me recuerdo, por ejemplo, las parábolas de la semilla de mostaza, que se refiere a que todo parte del espíritu y que una semilla de mostaza puede ser la más pequeña de las semillas, pero genera el árbol más grande de todos los árboles. Entonces, el poder del espíritu, el poder de la verdad, del amor, y que puede trascenderlo todo. También nos hablaba de la levadura y que seamos como la levadura que se le pone al pan para que éste pueda armarse, pueda crecer, para que pueda fructificar. O también como la sal, sean la sal de la tierra que le da el ingrediente activo. Se nos invita a ser catalizadores de la obra del maestro, coadyuvadores, colaboradores de su obra. Y también se nos habla acerca de los obreros de la última hora, y quizás muchos de los que están escuchando esta instrucción sean invitados o llamados a ser los obreros de la última hora para que se formen en las filas del maestro en pos del servicio, en pos de la divulgación del Evangelio auténtico de Jesús y sobre todo en la práctica con nuestra propia vida. Finalmente, podemos decir que los grandes seguidores del Maestro, instructores y guías de la humanidad, nos invitan a ser canales de la voluntad superior y ser canales de la bondad, de las bendiciones del Altísimo. Y esto lo podemos lograr, obviamente, actualizando, o sea, llevando a la práctica en el día a día el mensaje del Divino Maestro, y solo a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida y nuestras obras, podemos demostrar que somos verdaderos, auténticos seguidores y colaboradores del Maestro Jesús. Entonces, esto es una invitación para todos y esperemos que pueda llegar este mensaje para aquellos que buscan y que no han encontrado, y aquellos que encontraron redescubran el verdadero Maestro que está en el corazón de todos nosotros, que a través del corazón guía nuestros pasos y nosotros así lo buscamos. Y muy bien, bueno, ya estamos terminando. Y la enseñanza CD, que es una enseñanza universal, que no tiene ninguna afiliación, pero que sin embargo se apoya de enseñanzas auténticas, correctas del planeta Tierra, hemos encontrado acerca del Evangelio una versión muy afín al Maestro Jesús. Este libro lo encontramos como el Evangelio según el Espiritismo y hemos hecho un estudio exhaustivo del contenido de este Evangelio según la óptica espírita. Fue Alan Kardec el codificador de este Evangelio, dictado por espíritus de luz, y hemos encontrado una explicación muy sencilla, muy profunda, con un sentido racional, lógico, verdadero y justo de la enseñanza del Maestro. Entonces invitamos a todos aquellos que puedan ver este video a que se puedan incorporar o integrar a los estudios, las sesiones de estudio que tenemos los martes a las 7 de la tarde noche, que a través de Zoom, con el número de identificación del encuentro, de la reunión, 28 38 35 97 72, ustedes dan de baja el programa de Zoom y ya nada más le ponen en el ID o el número de identificación de la reunión, este número, 28 38 35 97 72, y se integran en directo en la sesión de estudio, que es una sesión muy sencilla, dura poco tiempo, pero es una sesión fraterna de conocimiento del estudio del Evangelio y también nos permite practicar la fraternidad humana, la fraternidad
como amigos del ideal, como hermanos del ideal, en pos del Maestro Jesús. Y no importa si somos católicos, evangélicos, espíritas, metafísicos, budistas o de la religión o de la doctrina o la creencia que sea, no importa nuestras preferencias de ningún tipo, lo más importante es que tengamos el ideal de transformarnos en mejores personas y sobre todo aprender a vivir el Evangelio desde la óptica original de Jesús, desde los fundamentos del cristianismo auténtico, primitivo, el cristianismo que nos señala que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, o sea, primero él, luego el tú y luego el yo. Ese es el objetivo de estos estudios. Entonces los invitamos y para aquellas personas que quieran contactarnos, que les interese estas enseñanzas, eh, pueden contactarnos al número de WhatsApp que está aquí indicado o bien mandar a este correo cualquier comentario, pregunta o alguna notificación, alguna aclaratoria, adelante. Y recordarles que las enseñanzas se graban en canal YouTube, en este caso del estudio y de libros en CEDEC MX, CEDEC con doble C, MX y también en Facebook, estamos con el mismo nombre. Entonces, agradecemos a nombre de la espiritualidad mayor, a nombre de todos aquellos colaboradores de este ideal, que es divulgar la verdad acerca de Dios, acerca de Jesús y acerca de nuestro propósito en la vida, estas enseñanzas, estos conocimientos, agradeciendo a Dios, al mismo Maestro Jesús, la oportunidad que nos da, que nos dio el día de hoy de contactarlos a través de este medio. Por lo pronto, gracias y nos vemos a la próxima sesión. Gracias.